Panorama Médico, programa de información médica y cultural. También el debate de la realidad, de la problemática de Satipo, de la región Junín y también en todo el Perú. El tema del día de hoy es el de septicemia. El tema del día de hoy es septicemia, infección generalizada del cuerpo humano. El tema del día de hoy, septicemia, en la primera parte de Panorama Médico. Y en la segunda parte del programa vamos a tocar el tema de la infección generalizada del Estado que está produciéndose en el Perú a través de la corrupción, de la alta corrupción que se viene produciendo en los diferentes componentes, en los diferentes poderes del Estado del Perú. El tema del día de hoy, septicemia. Ya estamos esperando que nos den ya la indicación de Radio Galaxia y Radio Revolución, la cadena radiofónica de la salud, para comenzar con el tema preparado para el día de hoy, que es el de septicemia. En breves segundos ya comenzamos la descripción de este interesante tema de septicemia en la parte médica. Y en la segunda parte, pues, la crisis de gobernabilidad, la crisis social y política que se está viviendo, pues, lamentablemente en nuestro país. En pocos segundos ya se está haciendo las operaciones técnicas para poder ya enlazar con la radio, la cadena radiofónica de la salud, Radio Galaxia y Radio Revolución. Estamos en Óscar Novoa, Perú, transmitiendo en vivo y en diferido también, Óscar en la página web y en el Facebook. Y en el Facebook, Óscar Novoa, Perú. Página web www.oscarnovoaperú.com. Bien, ya estamos ya iniciando la transmisión del día de hoy. Bueno, a la espera de la radio Radio Galaxia y Radio Revolución, vamos a comenzar ya con el tema preparado para el día de hoy, esperando que en pocos segundos ya se conecte ya Radio Galaxia y Radio Revolución. El tema preparado para el día de hoy, el tema de septicemia. Como siempre, un amigo y servidor de ustedes, Óscar Novoa Rosado, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todos los domingos, 7 de la mañana. Parece que la radio tenemos algunos problemas, algunos percances. Vamos a iniciar ya con el tema preparado para el día de hoy. El tema es sumamente importante, es uno de los temas vitales en los cuales es importante el diagnóstico temprano, la necesidad de saber identificar tempranamente esta peligrosa enfermedad, porque se trata de una infección sumamente grave, que puede provocar la muerte de una persona. Entonces tenemos que realizar ya la explicación del tema preparado para el día de hoy. El tema es el de septicemia.
septicemia, infección generalizada. Y la infección generalizada, que es sumamente grave. Y siendo grave, es fácilmente mortal. Puede provocar rápidamente la muerte en la persona afectada. Esta infección generalizada, generalmente se realiza la diseminación por la sangre, a través del torrente circulatorio, por vía hemática, o sea, por vía sanguínea. Y es importante mencionar, pues, de que tiene las siguientes características, que es sumamente grave. Y como es grave, es potencialmente mortal, bastante mortal, tiene una alta mortalidad una vez que ya se produjo el inicio de esta peligrosa enfermedad. Compromete todos los órganos, compromete muchos órganos, varios órganos. Comienza la infección en alguna parte del cuerpo, en algún órgano, y por vía hemática, por vía circulatoria, por vía vascular, por vía circulatoria sanguínea, se está produciendo el compromiso de otros órganos en otros lugares. Y en la mayoría ya de los casos, a medida que va avanzando la enfermedad, compromete prácticamente ya todo el organismo. Y por eso se hace bastante grave. Avanza rápidamente, de tal forma que si se retrasa el tratamiento, que si no se hace el diagnóstico temprano, el paciente tiene muchas posibilidades de morir. Y por eso es nuestra contribución. Todas las personas podamos reconocer cuando ya se está iniciando con una septicemia, con una infección generalizada. Y es muy importante ello, porque de eso depende la vida o la muerte de la persona. Es fácilmente esperable que una infección de una determinada severidad se comprometa con una septicemia. Es fácil poder esperar ello. Y el tratamiento tiene que instalarse a tiempo, tiene que instalarse rápidamente. Y a veces en la realidad de nuestra provincia de Satipo existen muchos anexos que son bastante alejados, que incluso hasta los medios de comunicación, el transporte es bastante difícil realizar. Y por ello es la necesidad de que se pueda conocer a tiempo para que dé el tiempo suficiente a su vez para su traslado, para que realice el tratamiento, porque el tratamiento tiene que ser hospitalizado ya cuando existe una septicemia, sobre todo, y esto hay que reconocerlo mucho en los niños, una cantidad de muertes en los niños que comenzó con un simple resfrío, al día siguiente ya es una neumonía, al día siguiente ya puede haber colonizado otros órganos a través de la diseminación por vía hemática, y se puede provocar un estado tan grave con la septicemia, con la infección generalizada, que eso generalmente es la causa de muchas muertes en niños, sobre todo menores de 2 años, donde fácilmente se produce esta grave complicación y mortal enfermedad. Es una de las enfermedades clásicas en la medicina en las cuales es vital el diagnóstico temprano, el diagnóstico en sus primeros inicios, para poder instalar, por supuesto, lo más pronto posible el tratamiento correcto. Es una infección que comienza en una parte del cuerpo, pero que rápidamente se puede comprometer, rápidamente se puede diseminar hacia otros órganos y se convierte en septicemia cuando ya demasiados órganos se han comprometido, que compromete todo el organismo ya en general.
Por lo menos existen ya varios órganos que son afectados, llámese el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, el sistema renal. Entonces, cuando existe ya esta diseminación a distancia de una infección inicial, puede comenzar en cualquier momento una septicemia y tenemos que estar preparados para poder diagnosticarlo tempranamente y realizar inmediatamente, cuanto más antes, el tratamiento correcto de cada caso en especial. ¿Dónde se origina una septicemia? En cualquier parte del cuerpo. Puede ser en la piel, puede ser en los pulmones, una neumonía, una bronconeumonía, comienza como decíamos más antes, sobre todo en niños y en ancianos, rápidamente progresa una infección. Puede comenzar como un resfrío, ahora que tenemos la gripe H1N1, descuido de nuestras autoridades del Ministerio de Salud y una lenta reacción frente a los casos que se vienen produciendo de la gripe H1N1, producto de las bajas temperaturas, producto del friaje que se vive en muchas regiones. Claro, vivimos una crisis social, política, que corroe la corrupción en diferentes instancias del Estado, que estos son los perjuicios. Todo el perjuicio que se produce por nuestra deplorable, por decirlo menos, deplorable clase política de nuestros partidos políticos, de nuestros gobernantes. Y por eso tenemos el auge de muchas enfermedades, ahora un brote epidémico de gripe H1N1. Puede comenzar como un simple resfrío, pasa a ser una gripe H1N1 o una neumonía o una bronconeumonía, y por vía hemática, por vía circulatoria, por vía vascular, sanguínea, se disemina hacia otros órganos. Por ejemplo, también puede iniciarse la infección inicial en los riñones, una infección renal, una pielonefritis, un absceso renal también puede provocar que sea el sitio de partida y que luego se disemine por vía hemática y luego a través de la sangre se distribuya por todo el cuerpo, colonice uno o más órganos y se provoque la septicemia. Puede haber también un absceso hepático, puede haber una complicación de los cálculos vesiculares, de las colecistopatías crónicas que tienen los pacientes un cálculo, no se cuidan y que en algún momento se complican, pueden generar infección dentro de la vesícula y por diseminación, por complicación de esta infección dentro de la vesícula, puede producirse una septicemia, una infección generalizada. Y por eso también es necesario tener muy en cuenta la presencia de la apendicitis. El apéndice, cuando se infecta, se provoca la ruptura del apéndice ya infectado y que provoca una peritonitis. Se vierte la infección en toda la cavidad peritoneal, en toda la cavidad abdominal y se produce la peritonitis, producto de una apendicitis supurada, perforada, escapa la pus y se genera una infección en toda la cavidad abdominal y de ahí, por vía hemática, por vía sanguínea, va a todo el organismo, coloniza esta infección, estos gérmenes patógenos colonizan diferentes órganos vitales y por lo tanto puede comenzarse ya todas las consecuencias hemodinámicas y dentro del perjuicio en todo el organismo por parte de la septicemia. Las infecciones ginecológicas también es una causa bastante frecuente para iniciar una septicemia. Las infecciones pélvicas ginecológicas, infecciones pélvicas,
lo que se llama la salpingitis, o sea, la infección de las trompas de falopio, los abscesos en las trompas de falopio, que se caracteriza por dolor, descensos, de mal olor en la zona ginecológica, o también por esos abortos criminales clandestinos. Los abortos se complican con infección en la zona ginecológica que rápidamente llegan a provocar una septicemia, una infección generalizada. Entonces, varios lugares donde se puede iniciar. Lo cierto es de que una vez que se inició en alguna parte del cuerpo, ya sea en la piel, en los pulmones, en la cavidad abdominal, en intestinos, apendicitis o una vesícula con cálculos que se complican, los riñones, etcétera, muchos órganos que podrían iniciar con una infección, pero que rápidamente, en cuestión de pocas horas ya puede convertirse en una infección tan grave, tan diseminada, de varios órganos y donde se compromete ya todo el cuerpo humano. Entonces, muy importante conocer los síntomas. ¿Cómo podemos reconocer a tiempo, tempranamente, una septicemia? La disminución del estado de conciencia, es decir, que el paciente al inicio puede estar alerta, puede estar lúcido, pero poco a poco va presentando un estado de sueño, obnubilación, nosotros le llamamos, estupor, y que puede poco a poco ir perdiendo la conciencia, un estado de confusión que puede llegar incluso hasta el coma. Entonces, la pérdida de la lucidez, la pérdida del estado de conciencia es una de las características que nos ayudan ya a rápidamente identificar a la septicemia. Disminución de la temperatura corporal, hipotermia en niños, en lactantes, es muy frecuente. O también en la mayoría de casos puede haber una fiebre, pero en otros también puede haber una temperatura normal del cuerpo. No se presenta siempre una fiebre. En niños y en ancianos es muy frecuente que encontremos más bien hipotermia, es decir, disminución de la temperatura corporal. Puede haber trastornos del ritmo respiratorio, puede haber una respiración demasiadamente agitada, demasiadamente intensa, pero también puede haber una pérdida de la intensidad de la respiración, una respiración bastante superficial, o también puede adoptar un ritmo respiratorio irregular, momentos en que se hace bastante agitada y otros momentos en que casi imperceptible la respiración. Disminución de la presión arterial, lógicamente si ya todo el organismo se va comprometiendo, puede bajarle la presión arterial. Esto se puede evidenciar con un tensiómetro para medir la presión arterial, pero al inicio la presión es normal, poco a poco va disminuyendo y con ello generalmente aparece una sudoración fría en todo el cuerpo. Taquicardia, es decir, la frecuencia cardíaca se hace bastante rápida frecuencia cardíaca, bastante rápido comienza a latir el corazón. Entonces, estos son los principales síntomas de la septicemia. Puede haber también muchos otros síntomas adicionales, algunas manifestaciones en la piel, manchas, etcétera, como producto de las complicaciones que ya poco a poco se van generando. Y las complicaciones más importantes es el shock. El shock es la disminución de la calidad circulatoria a nivel de todo el cuerpo. Es la pérdida de la calidad circulatoria, es decir, no existe una adecuada perfusión sanguínea, una adecuada circulación sanguínea en los diferentes tejidos, órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, que poco a poco comienza a bajar más la presión arterial
ingresa mayor pérdida de la lucidez mental, o sea, se va poniendo bastante somnoliento y hasta llegar muchas veces al coma y fácil a la muerte. Se produce también una complicación bastante frecuente y grave como es el CID, la coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada, es decir, la formación de unos trombos o coágulos que obstruyen la circulación sanguínea en varias partes, en muchas partes de la irrigación sanguínea. Se obstruyen los vasos capilares, se obstruyen los vasos sanguíneos, producto de los trombos o coágulos. Se afecta entonces el sistema que nos permite a nuestro cuerpo controlar la coagulación y la anticoagulación. Nosotros tenemos factores que promueven la coagulación, como las plaquetas, como los factores de la coagulación, y tenemos también algunos mecanismos de anticoagulación para que no se formen coágulos en nuestra torrente circulatoria, en nuestra circulación sanguínea. Y por ello que este sistema de coagulación y de anticoagulación se afecta, formando trombos, formando coágulos, y en otras partes del cuerpo más bien hemorragias que pueden ser bastante graves. Como ustedes verán, es una enfermedad que se está produciendo en el organismo en forma generalizada. Es una infección ya generalizada que es grave, altamente mortal, y por eso la necesidad de poderla identificar a tiempo. Es una de las enfermedades que es de suma importancia diagnosticarlo a tiempo. Si no lo diagnosticamos tempranamente, el paciente va a morir. Y una vez que lo diagnosticamos, lo reconocemos, comenzamos un tratamiento tempranamente también. Rápidamente hay que instalar un correcto tratamiento, generalmente de una terapia antibiótica, antibióticos adecuados por vía parenteral, es decir, por vía endovenoso, para poder controlar esta infección que puede acabar con la vida de una persona. Lo que quiero dejar como objetivo de esta primera parte es de que la septicemia tiene que ser conocida por todos nosotros. No es necesario que seamos médicos para poder diagnosticarlo adecuadamente. Tenemos que sospecharlo. Y en segundo lugar, una vez que lo hemos sospechado, que lo hemos diagnosticado, tenemos que iniciar un tratamiento oportuno, un tratamiento temprano, rápidamente, con los antibióticos adecuados, porque generalmente son bacterias, el germen productor, el germen patógeno productor de esta infección generalizada en el cuerpo. Diagnosticarlo temprano, tratarlo en forma óptima lo más pronto posible, Es sumamente importante entonces saber los síntomas, cómo lo diagnosticamos, cómo lo tratamos, cómo reconocer las complicaciones de una septicemia. Mucho cuidado. Una gran cantidad de enfermedades, neumonías, bronconeumonías, infecciones de todo tipo en diferentes órganos, mueren las personas como consecuencia de la septicemia complicatoria de esa infección. Diagnosticarlo temprano, tratarlos tempranamente. Y haciendo la analogía de la septicemia, que es una infección que corroe todo el cuerpo en muchos órganos, tenemos que referirnos, no podemos solamente quedarnos con solo la parte médica, por cuanto en nuestro país, en nuestra patria, se viene produciendo una grave crisis generalizada de todo el Estado. Una septicemia donde el germen productor de esta infección, que se ha generalizado en todos los sectores de nuestro Estado, es la infección
de la corrupción. Y vemos con mucho estupor que gracias a IDL, gracias a esta institución, es que ha podido ser desnudada lo que ya todos sabíamos, cómo se manejaba el sistema judicial. Son audios de la vergüenza nacional. Gracias a la investigación de periodistas como Gustavo Gorriti, como Roxana Cueva, entre otros, IDL ha investigado la relación de las bandas criminales con altos magistrados, sinvergüenzas, porque no cabe otra expresión, de haber negociado los procesos judiciales que atañen a las bandas criminales, como el magistrado César Inostroza, el presidente, ni siquiera es un miembro, es el presidente de la segunda sala penal de la Corte Suprema, la máxima instancia jerárquica de nuestro sistema judicial, que ha negociado muchos procesos judiciales penales. Dentro de ellos uno ya comprobado prácticamente, mediáticamente, porque este magistrado negoció bajar la pena o declararlo inocente a un procesado, a una persona de 21 años que viola a una niña de 13 años y que lo absuelve después de que en primera y segunda instancia habían sentenciado 30 años de prisión efectiva de este procesado, de esta persona que había violado a una niña. Y con una tranquilidad, pero que es repudiable, por decirlo menos, negocia con la otra parte interesada para reducirle la pena. ¿Qué es lo que quieres? ¿Le reducimos la pena o lo declaramos inocente? O sea, iba a realizar una sentencia absolutoria, y de hecho que lo realizó. Se materializó la sentencia absolutoria después de dos instancias en las cuales habían fallado, habían sentenciado en sus dos anteriores instancias culpable, una sentencia condenatoria a 30 años de pena suspensiva, pena privativa de la libertad, pena privativa de libertad por 30 años. Lo habían condenado a 30 años a este violador de una niña de 13 años. Eso es lo que se negocia en las altas esferas del Poder Judicial. ¿Y ustedes creen que son los únicos casos que se negocian de los procesos judiciales? Yo creo que no. Lamentablemente aquí hay una septicemia, hay una infección generalizada, donde malos magistrados, existen muchos y honorables magistrados que son dignos de felicitar, muy honorables, jueces, fiscales, pero también existen estos angelitos, entre comillas, que son la vergüenza nacional, porque todas estas noticias han salido al exterior y constituyen ahora la vergüenza nacional de tener esta calaña de magistrados de alto nivel. Y tenemos por ello miembros, por lo menos digo, 3 miembros en los cuales han sido comprometidos por los audios, por estos audios de la investigación de IDL. Y tenemos al magistrado Julio Gutiérrez, Guido Águila y al doctor Rock,
al artista, al más cantante que abogado. Es una vergüenza. Iván Noguera Ramos, que negocia aquellos concursos para nombramiento de jueces y fiscales en el Consejo Nacional de Magistratura. Como conocemos, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la importante función de evaluar y de nombrar a los jueces y fiscales de todo el Perú, de todo el Perú. Es la función del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura convoca a todos los abogados para cubrir las plazas vacantes de fiscal y de jueces a nivel nacional. Y se ha podido demostrar por parte de estos audios cómo se negocian los nombramientos de estos abogados que concursan para las diferentes plazas para fiscales y jueces a nivel nacional. Y no solamente queda ahí, hay otros audios que también comprometen al mismísimo presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, al doctor Walter Ríos, que negocia, él dice, acá está su transcripción, lo he copiado, de lo que se ha presentado en las pantallas de televisión y que también obra en internet, en todos estos programas que se han transmitido por los diferentes canales de televisión. Estoy pensando en 10,000 verdecitos, dice, para poder realizar el negociado de procesos penales y también de ir recomendando para el nombramiento al CNM de un fiscal que había podido recomendar el magistrado Walter Ríos, el ex magistrado, porque ya renunció. El presidente de la Sala Superior de Justicia, de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor Walter Ríos, se le ha interceptado telefónicamente, y todas estas interceptaciones telefónicas han sido legales, y ustedes creen que son las únicas acciones que han realizado. Para mi opinión, todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han se han comprometido en estas mismas acciones. Es lo que se puede suponer, porque es muy difícil que solo 3 de los miembros estén solamente realizando estas acciones. Y aquí realmente exige que se tomen acciones rápidas, como si fuera una septicemia, se detecte rápidamente. Esto ya se venía sospechando hace mucho tiempo. Los jueces cuestan, por ahí alguien dijo, y el que más plata da es el que gana. Frase muy conocida, por lo menos en la provincia de Satipo. Así se negocia los procesos judiciales. Y esto que ha sido captado en las altas esferas, ¿cómo estarán en las instancias menores? Volvemos a repetir de que existen muy buenos magistrados, muy buenos jueces, muy buenos fiscales, dignos de felicitar, encomiable su labor. Pero así como ellos, existen también muchos otros que desprestigian al sistema judicial, a la fiscalía. Y por ello es de que es fácil suponer, pues, cómo se manejan los procesos judiciales. Y muchos que deberían estar ya purgando condena, por lo menos con una prisión preventiva, están libres, burlándose de la justicia, burlándose de todo el sistema, burlándose de toda la población del Perú, que vemos con estupor
cómo se negocian estos procesos judiciales. Y lo que es peor, ya tenemos entonces todo un poder del Estado, el poder judicial, con una grave situación en la cual está totalmente deteriorada su imagen. Por ellos mismos, no por la prensa, no por la población, sino porque ellos mismos se dedican a eso, al lucro personal, a poder comercializar de la justicia, de la administración de justicia. Y no solamente queda ahí, también el poder legislativo no quería quedarse atrás. Quería también cámaras de televisión, quería también decir: acá también yo estoy, dijo Becerril, congresista Becerril de Fuerza Popular, fujimorista, que dice, inmediatamente ha salido a decir que el periodista Gustavo Corriti quiere ser el nuevo Montesinos. O sea, estaba queriendo desacreditar el trabajo impecable, autorizado legalmente por el Poder Judicial, de una investigación sobre grandes criminales con conexiones en las altas esferas del Poder Judicial. Y sin embargo, en lugar de estar ellos interesados, nuestros congresistas, en lugar de estar interesados en poder investigar inmediatamente a todo esto podrido que existe en el sistema judicial, lo que quieren más bien es investigar a los periodistas, investigar, como dijo también otra congresista de Fuerza Popular, otra fujimorista, Luz Salgado. Hay que investigar quién es el que ha ordenado las interceptaciones telefónicas, más interesada en poder investigar quién es el juez, si es que ha habido algún juez que ha ordenado las interceptaciones telefónicas. ¿Quiénes son los periodistas que están realizando esta investigación? Lógicamente, ¿por qué van a reaccionar de esta manera? Porque este partido Fuerza Popular está gravemente comprometido, y todos lo sabemos, con temas de narcotráfico, con temas de lavado de activos, con temas de alta corrupción. Y si no, ellos mismos son los que se han imputado graves delitos. Por ejemplo, como Kenji Fujimori y sus Avengers, que gracias a los videos que fueron tomados por el congresista 007 de Mamani, hemos podido ver y desnudar cómo se hacen los negocios de los proyectos, de las obras a nivel nacional. Existe un proyecto, tráeme tu expediente técnico, yo te lo voy a gestionar, pero eso te va a costar, como dice en las grabaciones de Mamani, te va a costar el 5%, como dice Freddy Guido Aragón Valdés, en los videos, en los Mamani videos, o Kenji videos también se les llama, en los cuales le dicen, sin mover un dedo, tú te ganas, le dicen a Mamani, tú te vas a ganar el 5% del presupuesto total de tu obra. Anda, busca a los alcaldes conocidos, pídele sus expedientes técnicos y vamos a gestiónalos. Te vamos a dar todas las facilidades, todas las relaciones adecuadas como para que logres que se puedan aprobar estos proyectos, estas obras. Y para ti, congresista Mamani, te va a tocar, dice, el 5%. Fíjate que de 100 millones, ¿cuánto te va a caer? El 5% de 100 millones son 5 millones, sin mover un solo dedo. No lo digo yo, no lo especulo yo, están registrados en los Mamani videos. Por lo tanto, vemos cómo ha costado la renuncia de PPK
de Pedro Pablo Kuczynski, porque ha existido muchos elementos que han hecho sospechar de graves vínculos con la corrupción del expresidente. El gobierno central, el poder ejecutivo, que tiene la función de gobernar el país, gravemente comprometido. El poder legislativo, el Parlamento, el Congreso de la República, uno de los peores, sino el peor de nuestra historia republicana. El peor, el más desacreditado, el más desprestigiado, donde hemos podido saber de cómo se manejan mafiosamente, con alto grado de corrupción, todo su trabajo congresal. Y, dicho sea de paso, 30.000 soles de aguinaldo para fiestas patrias de cada uno de estos congresistas por sus altos trabajos en favor de la nación. Poder judicial, ya por demás encargado de administrar justicia y con todas este nivel de corrupción. Es decir, tanto el poder ejecutivo, el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, tanto provincial y distritales, comprometidos con graves actos de corrupción. El poder legislativo, el Parlamento, el Congreso de la República, el peor de la historia, el más detestable de toda la historia del Perú. El poder judicial, nunca antes habían llegado a niveles de corrupción tan elevados en el poder judicial. Y yo me atrevería a decir que la parte del Estado, el poder del Estado más corrupto es el poder judicial y es el poder legislativo, es el Congreso de la República. Y por eso es de que es lógico suponer, es lógico sospechar por qué todos estos angelitos, 5 presidentes de la República, con graves acusaciones, con graves indicios o evidencias de corrupción, los 5 anteriores presidentes, todos comprometidos en sendos procesos judiciales y todos libres, felices, burlándose de la justicia, burlándose de todo el Perú. Y no solo eso, sino unidos todos ellos, tenemos que darnos cuenta, todos ellos están unidos para autoprotegerse recíprocamente, mutuamente se protegen estos expresidentes tristemente célebres de nuestra historia, comprometidos con Odebrecht, con altas sumas de dinero, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, Keiko Fujimori con Jaime Yoshiyama, Alan García a través de Luis Alba Castro, PPK a través de Susana de la Puente, Alejandro Toledo con Avi Daón, Susana Villarán, que también forma parte de todas estas personas que están siendo investigadas por lavado de activos y otros delitos más, favorecidos por Odebrecht. Y ustedes creen de que Odebrecht es la única empresa, justo con la única empresa que negocia, y es el único con quienes se les involucra en hechos gravemente delictivos. No son los únicos. Prácticamente yo diría que todas las licitaciones, todos los proyectos se negocian con lo que se llama el diezmo, por lo menos el diezmo ampliamente conocido. ¿Quién no conoce el diezmo que se maneja? ¿O no, señores alcaldes, distritales, provinciales, gobernadores regionales? Y por eso la calidad de nuestras obras que se hacen en el Perú. Y también gravemente comprometido con el narcotráfico, con el lavado de activos, con temas de corrupción de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, pues que está siendo investigado
gravemente por lavado de activos, entre otros delitos. Y por eso es que decimos que los partidos políticos en el Perú funcionan, operan a manera de verdaderas bandas criminales, organizaciones criminales, que por definición jurídica es la asociación de personas. Banda criminal, 2 o más personas. Organización criminal, 3 o más personas que tienen el objetivo de lucrar, el objetivo de lucrar con dinero ilícito. En este caso, los partidos políticos en el Perú, nuestra clase política, son bandas organizadas cuyo objetivo es saquear al Estado, aprovecharse económicamente del Estado para enriquecerse. Y no les basta con eso, sino que están llevando a la degradación moral a nuestro país, a la degradación total de las instituciones. Es una crisis institucional, es una crisis sistémica, generalizada, septicémica, para hablarlo con términos médicos, en los cuales existen tantas metástasis de este cáncer de corrupción que necesita, la única forma en la cual se puede actuar es con soluciones drásticas, radicales. Soluciones radicales es la única forma de extirpar el grave cáncer de la corrupción que corroe nuestras instituciones. Nosotros, a través de este programa, Panorama Médico, los domingos a las 7 de la mañana por el fanpage o Facebook Oscar Novoa Perú, o en tiempo diferido en Oscar Novoa Rosado. También en la página web www.satipoperú.com tratamos de poner énfasis en lo que es la vida saludable, en lo que es todas aquellas acciones que nos van a prevenir enfermedades, a cuidar nuestra salud. Y por eso es de que mucho incentivamos la alimentación balanceada, la alimentación saludable, la práctica deportiva regular, el lavado de manos para poder evitar muchas enfermedades infectocontagiosas, la eliminación del estrés. Y es muy importante de que, teniendo en cuenta de que desde el punto de vista médico todo esto es muy importante, y teniendo en cuenta que nuestra Constitución Política del Perú señala en su primer artículo señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El primer artículo de la Constitución. Y esto, nuestros gobernantes, nuestros congresistas, tristemente célebres congresistas de la República, los llamados padres de la patria, ¿qué clase de padres?, no respetan este principio constitucional. Es decir, que estamos llegando a límites sórdidos, a límites que son ya repugnantes y que se necesita de la intervención y la participación de toda la población. Y ya estamos viendo de que hay muchas personas que se están manifestando por nuestras redes y que pueden seguir participando, porque es conveniente de que nos manifiestan de que es urgente una reforma total, radical, reforma total, perfecto, estoy de acuerdo, de los 3 poderes del Estado, porque los 3 están comprometidos. También nos dicen que, bueno, doctor, que toca este tema, la corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura y en los poderes del Estado. Es posible, esperamos que en el Perú exista una mejor justicia, porque en el momento actual no hay justicia. Ahora tiene sentido lo dicho por el exalcalde, que dijo
que el que tiene plata gana. El que da más plata es el que gana. Los jueces cuestan. Ahora, presentado pues con toda esta cantidad de delitos. No hay un solo delito, hay un concurso de delitos. Y también tenemos otra persona que comenta, esto es lo que tenemos en nuestro país y nosotros somos los que los elegimos. Esto es lamentable, ¿qué podremos hacer? Pero en realidad escogemos, y algunos nos dicen de que nosotros somos los culpables de elegir a estas joyitas de políticos, de la clase política, pero ¿qué podemos hacer? Porque es el menú que se nos presenta. Cuando vamos a una pollería no podemos pedir un caucao, porque en la pollería lógicamente que no va a haber caucao. Cuando nosotros nos presentamos para votar, es el menú que nos dan. Tenemos que escoger entre el SIDA, el cáncer y el dengue hemorrágico. Todas las elecciones es lo mismo. Se necesita también no solamente de la reforma radical de los poderes del Estado, sino también además de nuestro sistema electoral. Y por ello, que a ninguno de estos poderes del Estado les interesa la alta criminalidad que se vive todos los días en diferentes ciudades del país. La criminalidad organizada, la criminalidad común, pero no solamente la criminalidad, sino estos también son criminales, porque son bandas organizadas para saquear el presupuesto público, el presupuesto de todos los peruanos, aquel presupuesto que permite que la población tenga servicios públicos adecuados. Gracias a estas joyas que tenemos, no existe una adecuada calidad de atención en los servicios públicos. No tenemos buenos colegios, buena infraestructura, buen sistema pedagógico, carecemos de equipos y software de académicos para los colegios, para las universidades. No tenemos un buen sistema de calidad de atención en los servicios públicos. El personal hace heroicos esfuerzos para poder asistir, para poder trabajar en favor de la salud de la población, pero la mayoría de hospitales, no solamente en provincias, en Lima, en la capital, están colapsados, porque lógicamente todos estos presupuestos acaban en los bolsillos de estas bandas criminales. Y yo siempre sostengo que de todo el presupuesto público del país, más de la mitad, yo diría el 60%, termina en manos de la corrupción, en los bolsillos de estos personajes que han malogrado el desarrollo nacional, que están privando a muchas personas y que lo están llevando a una pobreza, a una crisis agraria, a servicios públicos inadecuados. Esto ya llegó a un momento en el cual todos los peruanos tenemos que unirnos. Si nos hemos unido apoyando, respaldando a un jugador de fútbol peruano, a Paolo Guerrero, todo el Perú se ha movilizado, todo el Perú le ha brindado el apoyo, ¿cómo no poder darle el apoyo a un paciente que está en cuidados intensivos, víctima de una septicemia, de una infección generalizada, de un cáncer metastásico diseminado en todo su cuerpo, producto de la corrupción? Es nuestro Perú, que está gravemente enfermo, con una grave crisis moral y grave crisis criminal en todos los poderes del Estado. Y es por eso de que en cada distrito, en cada provincia, es conveniente que nos organicemos. Se deben formar aquí, deben dejarse de lado los intereses políticos, económicos, particulares, económicos, comerciales, etcétera. Todos los intereses. Nos vestimos como en la defensa de un jugador de fútbol. Ahora nos vestimos con la camiseta del Perú, imaginaria una camiseta del Perú, para poder aportar todos
con la solución, porque esto no lo va a resolver un partido político, esto no lo va a resolver el gobierno, necesita del apoyo de todos los peruanos. Acá todos jugamos, acá todos salimos a la cancha para podernos comprometer por el Perú, por el desarrollo del Perú, por el futuro del Perú. No queremos terminar como ya otros países que están viviendo una grave crisis económica, porque así comenzaron. Y cuando ya quisieron reaccionar ya era muy tarde, porque de eso viven y de eso se sostienen estas bandas criminales de los partidos políticos, de la clase política, una de las más corruptas a nivel mundial. De esto sí podemos con creces, por la alta criminalidad, por el nivel de nuestra clase, de nuestra deplorable clase política. Con esto sí podemos competir a nivel mundial y podemos ser el campeón mundial, pero de la corrupción. Y esto es vergonzoso. Todo esto es noticia mundial. Y estamos afectando gravemente al país, a todo el país. Lo que están haciendo estos partidos políticos liderados principalmente por los fujimoristas y por los apristas, entre otros partidos más, es detestable. Están perjudicando a toda una nación. Y esto tiene que llegar a un término en el cual la unión de la población, todos participando activamente, los ciudadanos organizados, tenemos que llamar a los frentes sociales para que puedan convocar a una organización en cada distrito, en cada provincia, porque todos jugamos acá por el Perú, para poder tener un gobierno central, un Congreso de la República, que de repente lo cerramos y con nuevas elecciones podemos tener un Congreso de la República, gobiernos regionales, gobiernos municipales verdaderamente honorables, que es lo que esperamos, que se practique la decencia, la honorabilidad en el manejo de los recursos públicos, que exista una correcta administración de justicia y que los jueces sean elegidos también por la población, como en otros países, que no sean que el Consejo Nacional de la Magistratura elegido por el Congreso, y el Congreso con esa calaña de congresistas que tenemos, elegimos al Consejo Nacional de la Magistratura, y con esa calaña de magistrados escogen, nombran a los jueces y fiscales en todo el Perú, malogrando la justicia en todo el Perú. Los jueces y fiscales deben ser nombrados por elección popular, por elección de la población. Y para esto todo se necesita de la activa participación de la ciudadanía. Sin la organización, yo creo de que no podemos esperar mayor cosa. La septicemia va a seguir corroyendo todas las instancias de los poderes del Estado, del sistema electoral, del Congreso de la República, del Poder Judicial, del Gobierno Central. Más de la mitad, el 60% de todo el presupuesto termina en manos de la corrupción. Y por eso tenemos obras de baja calidad, sobrevaluadas, todas prácticamente en el Estado. Y eso es una sistematización, es una infección sistémica que tenemos que colaborar todos. Aquí todos jugamos el partido. Existen muchas personas que solo se dedican a su negocio personal, a su trabajo personal, y no les interesa, no se comprometen por el país. Es hora de que ahora busquemos los vínculos que nos unen y no las diferencias que nos separan. Todos somos Perú y todos debemos trabajar por nuestra patria, por el Perú. Es un momento crucial, es un momento sumamente importante, que si no lo hacemos ahora, vamos a terminar destruyendo el progreso, el desarrollo de nuestra nación y quitando un futuro próspero para las nuevas generaciones. Es el mensaje que aquí, disculpen, pero el día de hoy tenemos que referirnos a esto. Panorama Médico no solamente es un programa de salud, también nos interesa comprometernos con el país. El país necesita de sus peruanos. Acá todos jugamos,
Acá todos somos importantes, con un granito de arena muy minúsculo, todos comprometidos, todos honradamente con nuestros trabajos, apoyando, cumpliendo con nuestra nación a través de nuestros impuestos, trabajando adecuadamente de la mejor forma, amando lo que hacemos y que lo que hacemos, hagámoslo bien. Organicémonos. Los frentes sociales deben convocar a la población en cada distrito, en cada provincia, al margen los tintes políticos. Acá no interesan los tintes políticos, los colores políticos. Acá necesitamos juntarnos. Yo no creo que no existan personas honorables. Eso es una falacia, yo no lo creo. Existen muchas personas que son rescatables, que pueden lograr unirse. Lo que pasa es que no quieren integrar, no quieren comprometerse, no quieren ser comprendidos en el nivel en los cuales se vive en la política, en esta politiquería, lamentablemente, de estos partidos políticos traidores a la nación. Tenemos que juntarnos, tenemos que organizarnos y articular las acciones con el gobierno. El gobierno solo no lo va a poder hacer. El Congreso menos aún. El Congreso está solamente cuidando, protegiendo sus intereses comerciales, mezquinos. Es a cada uno de los peruanos que nos toca hoy en día, mañana no, hoy día, tratar de comenzar a organizarnos para pedir nuevas elecciones que elijan un nuevo Congreso honorable, que pueda reformar radicalmente todos los poderes del Estado. Pero es la población que tiene que participar. Sin ella, siempre vamos a estar supeditados a estas bandas criminales que manejan arbitrariamente para sus intereses los intereses nacionales. Eso no lo podemos permitir. Muchas gracias por su sintonía. Óscar Novoa Rosado, médico de profesión, y en su segmento de Panorama Médico.